Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 17 de agosto 2019. Primero el Evangelio, esta es nuestra serie, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 24 de esta serie. Renovándonos en medio de la necesidad. Recuerden ustedes, estamos en la letra R de la palabra Cristo. Haremos un acróstico en todo el Evangelio de Marcos. Cada estudio tendrá que ver con una de esas letras. La primera fue compromiso, ¿recuerdan? Cada vez que nos levantemos, cada vez que estemos en nuestro devocional con el Señor, sea en la mañana o en la noche, digámosle que nos comprometemos con Él, refrendemos nuestro compromiso. Después de eso, pidamos que renueve nuestra vida, que ponga en nosotros nuevas cosas buenas. Como ahora, renovándonos en medio de la necesidad. Nos basaremos en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. He aquí dos milagros que se entrelazan para hablarnos de la maravillosa gracia del Señor que nos renueva. Jairo es un hombre importante, un funcionario de la sinagoga, encargado del orden y la participación de los maestros de la comunidad. La mujer, de la que se nos narra y leeremos más adelante, es una enferma que, de acuerdo a las reglas religiosas de aquella época, no tenía permitido estar en lugares públicos. Se le llamaba inmunda a una persona como ella, tenía un flujo de sangre permanente durante varios años, y quien la tocaba quedaba contaminado de su inmundicia. Eso fue tal vez la razón por la que no se atrevió a ir a Jesús abiertamente. Fue a escondidas, digámoslo así. Es necesario que leamos todo el pasaje porque, como dijimos antes, la narración de los dos milagros se entrelazan. Entonces conviene que leamos todo el pasaje. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Cuando le vio, se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo: Mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba: si solo toco su manto, seré sana. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves a la multitud que te aprieta, te apretuja y preguntas: ¿quién me tocó? Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, solo cree. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo: ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiese y ordenó que le diesen a ella de comer. Este es el pasaje. Como ve, se entrelazan los milagros. Jairo va con el Señor acepta su invitación para ir a su casa para orar por su hijo y su hija, y va caminando hacia la casa cuando esta mujer aparece e interrumpe el proceso del milagro de la sanidad en la familia de Jairo. Y luego ella experimenta sanidad y luego la historia de Jairo y su familia continúa. Por eso hemos leído todo junto, pero distingamos cada uno de los milagros y encontremos una enseñanza para cada uno. La misericordia de Dios es mayor que nuestros temores. Esta es la primera enseñanza. Jairo no había buscado al Señor antes. Aunque el Señor ya tenía un buen tiempo, no se había convertido Jairo en su discípulo. Seguramente una de las razones era el miedo. Sin embargo, tuvo que olvidar sus miedos y seguramente sus prejuicios para acercarse al Señor, tomando en cuenta que el Señor ya era considerado un rebelde y un opositor al régimen religioso de entonces, y él era un principal, un hombre importante en la sinagoga, el orden establecido de entonces. Tuvo que olvidar su dignidad y humillarse a solicitar ayuda.
Tuvo que olvidarse de su orgullo y tuvo que olvidarse de sus compatriotas religiosos y tuvo que perderle el miedo al qué dirán. Una cosa es cierto, cuando nada nos puede cambiar, la necesidad profunda puede hacerlo. La hija de Jairo tenía 12 años. Los judíos decían que una niña se convertía en mujer a los 12 años y un día. Estaba en la plenitud de la vida entonces y la muerte la había encontrado. Sin duda que la muerte siempre es dolorosa, pero cuando se trata de niños, se convierte en una tragedia. Es triste, pero Dios es la última esperanza para algunas personas, cuando debería ser la primera, pero siempre está ahí para ayudarnos. Él comprende nuestra necedad, más bien tolera o perdona nuestra necedad. Hay varias enseñanzas entrelazadas en esta historia y conviene que la reflexionemos para renovados un poco, pero en primer lugar consideremos esta: la misericordia de Dios es mayor que nuestros temores. Jairo no fue al Señor antes en su vida diaria por temor, pero ahora tenía un temor más grande que su hija muriera. Y resulta que va al Señor. Vale la pena ir aún superando nuestros temores, o especialmente superando nuestros temores. Pero en segundo lugar, el amor del Señor es mayor que nuestras motivaciones incorrectas. Podríamos decir que Jairo buscó al Señor por interés. Podremos asegurar que de no haber necesitado la ayuda, no hubiera buscado al Señor jamás. Si no es porque hay enfermedad en su casa, no va. Eso nos puede parecer un impedimento, pero no lo es para la gracia de Dios. Muchos de los cristianos que ahora mismo estamos en la iglesia asistimos por primera vez por un asunto de necesidad. Algunos teníamos problemas. Bueno, yo era joven cuando fui a la iglesia, pero algunos tienen problemas matrimoniales, buscaban consejo del pastor, su ayuda, la ayuda de Dios, fueron declarados de una enfermedad grave, experimentaron un problema de adicción ellos mismos o uno de sus seres queridos, reconocieron que sus vidas no tenían propósito, es decir, una necesidad, ya no soporto más y fuimos al templo. ¿Y qué hizo el Señor? Nos recibe, pese a todo nos recibe, no importa por qué le busquemos, Él se deja encontrar si le buscamos. Y si tiene que cambiar algo en nuestro corazón, lo hará. Pero para cambiarnos necesitamos encontrarlo. Entonces, por eso Él permite que le busquemos. Aún así, en un interés que pudiera no ser el más puro. Les he contado antes de una mujer que evidentemente no estaba dispuesta a aceptar el evangelio que le estaba yo predicando. Y me dijo en tono de crítica y tono un poco de burla también, me dijo: usted nomás es cristiano por conveniencia. Sin pensarla mucho, yo le respondí: así es, por supuesto que sí, me conviene ser cristiano, por supuesto. No es una desgracia ser cristiano, es una bendición, es conveniente ser cristiano. Y usted sin conversa por bruta. No le dije eso, no le dije, lo pensé, no solamente, perdone usted, pero lo pensé. Porque si ella decía que yo era cristiano por interés, por convenenciero, pues si conviene, si ella entiende que conviene, entonces una persona que entiende que conviene ser cristiano y no es ser cristiano, pues es insensata, ¿no? Bueno, insisto, no se lo dije, pero es lo que pensé. Busquemos al Señor, busquémoslo por lo que sea, pero busquémoslo ya. Él renueva nuestras motivaciones, porque insisto, el amor de Dios, la misericordia de Dios es mayor que nuestros temores y el amor del Señor es mayor que nuestras motivaciones. Busquémosle por lo que sea, pero busquémosle ya. Él puede renovar incluso nuestras motivaciones. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.